En este tiempo vamos a ponerlo en el contexto de la historia. En esa época sobre Israel estaba gobernando Acab, un rey perverso, un rey de verdad que terrible, un rey que había hecho desviar al pueblo de Israel a lo perverso, a lo malo. Un rey que había llevado a la idolatría, a la hechicería al pueblo de Israel. Una sociedad corrompida de la época en ese momento. Si usted mira ese tiempo al tiempo de hoy, usted se va a encontrar con cosas muy parecidas, con cosas similares, donde el pueblo de Dios se ha mezclado o se ha dejado contaminar por muchas cosas, por la sociedad o por lo que estamos viviendo. Tanto la sociedad en general, lo que le llamamos el mundo inconverso, no sé cómo usted le quiera llamar, también como el pueblo de Dios, como la iglesia de Jesucristo. En estos días pasados veía cómo iglesias de Jesús el día 31 de octubre estaban celebrando, no el Halloween, decían ellos, pero celebraban un día, el 31 de octubre, daban dulce a los niños y bueno, el día de la magia le colocaban al evento, un día mágico y no sé qué y varias cosas, gente disfrazada y todo. Y yo decía, wow. Y no es que sea religioso ni fanático, porque ustedes me conocen y saben que no soy religioso, no me gusta la religión, pero tampoco podemos llegar al límite de la contaminación espiritual. El Señor no se mezcla, el Señor no es un Señor de mezclas. El Señor es eterno, es único, su esencia es santa, independientemente de la sociedad que estemos. Por lo tanto, encontramos un mundo o una iglesia de Jesús mezclada. Le acepto que el inconverso o el que no conoce o no sigue a Jesús lo haga, vaya y venga, porque pues pequen y eso no hay problema y lo van a hacer. Y nuestro objetivo no es juzgarlo a ellos, sino predicarles para que sean salvos. Pero la iglesia de Jesús que ya conoce, que ya sabe, ¿cómo te va a participar en algo que es totalmente dañino a nuestra vida espiritual? Mejor dicho, el pueblo estaba contaminado, como hoy en día. En ese tiempo Israel estaba dañado, porque Acab, tras que era perverso, tomó la brillante idea de casarse con la hija del rey de Fenicia o de Sidón, con la llamada Jezabel. El Señor la reprenda. Jezabel, que su nombre significa la casta o la sin autoridad o la pura, que a la final su nombre es un nombre, ¿cómo le dirá? Irónico para lo que ella era. Su nombre Jezabel en idioma sidonio quiere decir la casta, la pura o la sin autoridad. Empezó a gobernar sobre Israel y empezó a mandar en Israel. Mató a los profetas de Jehová o de Yahweh, los que no se contaminaron, a los demás los mató. A muchos. Solamente Elías había tenido la valentía de seguir predicando, pero a muchos los mató. Total, había un matriarcado en Israel. Hay algún paréntesis o una coma o una comilla, como usted le quiera llamar. Las mujeres cuando toman el poder son perversas. Usted discúlpeme, pero las mujeres cuando toman el poder son perversas. Y le doy ejemplos. Michelle Bachelet en Chile, una mujer que fue guerrillera. Antes de ser presidente fue guerrillera. Después fue presidente y permitió toda la ideología de género en la nación. Aprobó el aborto desde cualquier etapa de gestación y metió toda la ideología de género en las escuelas. Creo que todos sabemos que es la ideología de género, ¿sí o no? La metió en las escuelas. Angela Merkel en Alemania, perversa, permitió el socialismo, no el socialismo, permitió la ideología de género en Alemania. ¿Ya? Una mujer que no tiene hijos, pero permitió contaminar a toda la nación, a todos los hijos de todo el mundo, o sea, de toda su nación, en esta corrupción. Pero ella no tiene hijos, ella es estéril. Y es tan interesante porque, y le puedo dar ejemplo de Cristina Fernández de Kirchner en Alemania, en Argentina, perversa. Permitió una cantidad de cosas perversas en Argentina. Dilma Rousseff en Brasil, perversa también.
Y así le puedo dar el ejemplo de muchas mujeres, como hombres también malos. Pero a lo que voy a locución es que las mujeres, cuando llegan al poder, ellas se crecen un poco. La Biblia lo dice. Ahorita usted lo va a entender. No me miren feo todavía. Ahorita cuando termine el mensaje, y si no le aclaro el tema, me puede mirar feo. Por ahora, míreme chévere todavía. Listo, ya le hablé del contexto, lo que sucedía en el momento, en la época. Ahora le voy a hablar de lo que pasó con Jehú, con Jezabel, con Acab. Hubo una palabra profética sobre Jehú. Jehú recibió una doble unción profética para ser levantado como rey de Israel y poder derribar a Jezabel. Necesitamos una percepción profética en nuestras vidas que nos guíe en los propósitos que Dios tiene para nuestro destino. Necesitamos anclarnos de las palabras que Dios nos ha hablado para que éstas nos dirijan hasta el cumplimiento de las mismas. Amén. Hay algo interesante con la palabra profética. Hay mucha gente que no le gusta la palabra profética. Hay gente que dice: los profetas ya no existen. El último profeta fue Juan. Se equivocan. La palabra profeta es una palabra nueva, es una palabra latín o una palabra griega que vino sobre 1200. En el concilio de Frata o de Micenas, más o menos, no recuerdo bien cuál de los dos fue. Ellos se reunieron y cuando estaban traduciendo la Biblia, no había una palabra similar a la palabra en hebrea que es Nabi. La palabra Nabi es lo que más o menos parece a la palabra profeta. Entonces colocaron palabra profeta. Pero los hombres de Dios realmente son Nabi. La palabra Nabi. Y la palabra Nabi en el original hebreo se sigue usando en Hechos y en algunas cartas de Pablo, refiriéndose a algunas personas. Quiere decir que Juan el Bautista no fue el último profeta. Quiere decir que hay muchos profetas entre nosotros todavía, porque la palabra Nabi siguió usándose, sino que no sé si desafortunadamente o no sé si la Septuaginta, cuando tradujo la Biblia, pues omitieron algunas cosas y simplemente usaron palabras que eran las más parecidas, mas no quiere decir que eran las palabras correctas. En el Antiguo Testamento, si usted empieza desde Génesis hasta más o menos Reyes, usted no encuentra la palabra profeta por ningún lado. En el original hebreo usted va a encontrar la palabra vidente o Nabi Sheliar, que significa vidente. Usted no encuentra la palabra profeta por ningún lado. Dejémonos de religión. Algunos dicen: es que ya los profetas no existen, los apóstoles no existen. Si la palabra apóstol también es una palabra nueva que significa enviado, mensajero, alguien enviado a establecer el reino de Dios. Punto final. Dejémonos de complicarnos por títulos o por nombres. Quería hacerles esa aclaración porque lo que lo voy a tocar hoy es un poquito tremendo. Porque hay cosas que rechazamos a veces cuando simplemente nos hablan, no, una palabra profética o una impartición profética, y inmediatamente nos dicen: no, es que ya no hay profetas. Y de una vez nos cerramos al conocimiento y cortamos la palabra que Dios quiere traer a nuestra vida. ¿Quedó claro? Seguimos. Jehú, Elías le da una palabra a Jehú. Un Jehú como rey sobre Israel. Pero ¿qué pasó entre Primera de Reyes y Segunda de Reyes? Que fue necesario que Eliseo fuera nuevamente a Jehú para ungirlo nuevamente como rey sobre Israel. Elías primero, si ustedes notaron, por eso leí las dos en Primera de Reyes y en Segunda de Reyes. Uno lo ungió Elías, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó con Jehú? Porque Jehú no empezó inmediatamente a hacer la tarea que se le mandó. Luego pasó que vino Eliseo, le fue necesario Eliseo mandar a uno de los profetas para que ungiera a Jehú nuevamente como rey sobre Israel y inmediatamente fuera a cumplir su labor. Aquí pasa algo interesante. Usted se acuerda, nosotros acá en las iglesias ungimos con un chorrito de aceite, o a veces nos echamos las manos, unos medios ni nos queremos manchar las manos de aceite, un poquitico ahí medio, o sea, como si el aceite, bueno, total, nos echamos un poquitico y medio tocamos la frente de la persona. Los profetas saben cómo ungían. Cogían el cuerno de carnero, el pequeño que se llama shofarín, el pequeñito, lo llenaban todo de aceite de punta a punta, y cuando la persona lo iban a ungir, se lo derramaban todo el cuerno. Ese poco de aceite. Hoy en día las chicas, no, para si me voy a ungir, aquí nada más para que el cabello el blower no se me dañe.
Y los hombres también ya hoy en día se pasan la queratina y la plancha y la cosa. Pastor, únjame por acá en la frente, acá arriba, no, porque me daña el peinado. El profeta cogía el cuerno lleno y se lo derramaba todo. No importaba si tenía camisa Armani o Dolce Gabbana o Coco Chanel o lo que sea. No importaba, le echaba el poco de aceite y fuera. Sucede que ya Dios estaba cansado del gobierno de Acab. Y Dios tomó la decisión de romper la idolatría, la hechicería y la perversidad de Jezabel. Una de las perversidades de Jezabel, si los que no saben, quiero que entren en contexto. Esta reina Fenicia era hija de los reyes de Fenicia o de Sidón. Esta mujer era sacerdotisa del dios Baal o de la diosa Sera en Sidón. Ella le llamaban la casta o la pura, como le decía, pero esta mujer, el culto que había en su nación hacia este Dios era terrible. Ella en su iglesia, porque así se llamaba en la antigüedad. La palabra iglesia es una palabra nueva, nuevamente le digo, es una palabra que Jesús nunca usó. Jesús, la gente dice que Jesús en Mateo dice que mi iglesia, te daré las llaves del reino, no sé qué, porque te he hecho no sé qué de mi iglesia, le dijo a Pedro. El término iglesia, ahí no es una traducción simplemente, porque la iglesia en la antigüedad era conocida porque eran lugares donde se hacían orgías. Por eso cuando Jesús dijo el término asamblea, porque el nombre real de Jesús fue asamblea de los santos, y ese tema de asamblea era cuando se escuchó por primera vez, cuando Jesús lo menciona, todo el mundo se espanta. Todo el mundo se espantó, porque la asamblea en la tierra de Israel o de Palestina o de Sidón era conocida como un lugar donde había donde esos ahí practicaban orgías sexuales en esos templos. Esta mujer cogía y ahí tenía orgías con los sacerdotes del dios Baal o de Acera. Terrible. Y ese culto lo implementó en Israel, en la ciudad de Betel y en otras ciudades. Empezó a levantar ese culto y hacía lo mismo, orgías y de todo. Y eso no era todo. Lo más terrible que hacía era que sacrificaban niños, bebés. Ella simplemente los cogía, los asesinaba y los ponía, los secaba con antimonio y algunos productos químicos de la época. Cuando estaban secos o con formol, se puede decir así en este tiempo, los molía en una prensa para crear polvo de cara o antimonio. Eso lo hacía Jezabel. No le estoy diciendo que no se vaya a maquillar, no, eso es cuestión de religiosidad. Pero sí le estoy diciendo que esa era lo que ella practicaba. Ella le encantaba hacer eso, porque ella sacrificaba niños, algunos los quemaba. Y eso es una realidad. De hecho, hasta Salomón lo llegó a practicar al dios Moloch. Eso lo dice en Primera de Reyes. El tema es que Dios se cansó de ver esto en Israel. Y Dios nuevamente tuvo que hablarle a Eliseo. Y Eliseo cogió a la compañía de profetas, porque a diferencia de Eliseo simplemente tenía un discípulo, pero Elías tenía un discípulo y Eliseo tenía una compañía de profetas. Algunos dicen, Eliseo no dejó la unción a nadie. He escuchado pastores, predicadores diciendo, Eliseo hizo mal su trabajo, porque Eliseo cuando murió en su tumba, la unción estaba con él y no se la entregó a nadie. Eso es mentira. Si Eliseo hizo una compañía de profetas, no dejó a uno, dejó a muchos. Y a uno de esos chicos le dijo, ve, unge a Jehú como rey sobre Israel. Y vino el joven, unge a Jehú. Lo que me impacta de todo esto que le voy a hablar, o lo que estoy hablando, pasa al siguiente algo. Es lo que empieza a suceder después que Jehú recibe aceite. Después que Jehú es impartido con la palabra profética de lo que tenía que hacer. Le pregunto algo en esta mañana. ¿Usted ha sido impartido por Dios en alguna palabra? ¿Dios le ha dado alguna palabra a usted que iba a hacer algo? ¿Dios le ha dicho a usted que iba a hacerle un milagro y usted no lo ha creído? O algunos dicen, es que me dieron la palabra, pero es que Señor, no se me cumplió. Ese profeta no venía de Dios. Es lo que primero decimos y no pensamos que las palabras proféticas muchas veces están condicionadas a una letra menuda.
Es como el contrato que usted firma de celular, que tiene una letra grande de las promociones, pero abajito hay una letra chiquitica de las condiciones. Lo mismo sucede con la palabra profética. A Jehú se la dio a Elías, pero Jehú no salió a hacer la tarea. Por eso se había estancado, demoró años. Hasta que vino Eliseo y volvió nuevamente a darle la palabra, inmediatamente empezó a ejecutarla. Así nos pasa a veces a nosotros. Nosotros a veces Dios nos da una palabra, pero nos entretenemos con lo nuestro, con las cosas que hacemos. Nos entretenemos con muchas cosas, con el trabajo, la universidad, el colegio, no sé. No le estoy diciendo ahora a los jóvenes flojos. Aquí no hay, los que nos ven por las redes sociales, vayan a decir, no, pastor, es que usted está diciendo que entonces hay que dedicarse primero a la palabra de Dios y no podemos estudiar. No sea flojo, tiene que estudiar. Pero el tema es que usted, cuando Dios le da la palabra, muévase en pos de esa palabra. Si Dios a mí me dijo, cuando el año pasado en el aniversario nos dijeron, vas a tumbar la pared, ¿qué tenía que hacer yo? Arrendar la otra bodega, porque si no la arriendo, esa pared todavía estuviera aquí. ¿Sí o no? Pero inmediatamente arrendamos esto, la pared se vino al piso. Inmediatamente Dios trajo las personas que sembraran, que dieran diezmo, que dieran ofrenda para pagar los arriendos. Si nosotros nos movemos en la palabra profética, Dios todo lo empieza a mover. El tema es que nosotros a veces nos quedamos quietos. Fue tan impresionante la palabra, el apóstol Fabio hace 2 semanas nos dio una palabra de una cobertura. Y en esta semana dimos 2 coberturas. Dimos 2 coberturas y ya nos cedieron una casa en Barranquilla. Una casa prácticamente gratis, donde ya vamos a empezar a hacer los servicios allá. Ya la casa de paz que se hace en Barranquilla ya se va a hacer como iglesia, ya se va a tener forma. Entonces pregunto yo, si tú no te mueves, si tú no te empiezas a mover en la palabra que Dios te da, entonces esa palabra no se va a ejecutar. Amén. Si yo te digo que ibas a ser predicador, empieza a predicarle, haces a las matas o las vacas, al perro que tienes en tu casa, al gato, predícale algo. Pero muchos quieren ser predicadores, pero ni siquiera son capaces de predicarle al vecino. El vecino pone un picó y en vez de predicarle lo que hacen es, padre, que se queme ese picó. Y algunos que medio conocen los actos proféticos con sal y cogen la sal y empiezan a tirarle al man para que se le queme el picón. En vez de decirle, padre, convierte lo que ese picón no sirva para la campaña. ¿Sí o no? A veces tenemos que empezar a actuar en pos de lo que Dios quiere. Si Dios te dijo que ibas a ser el mejor médico, ¿qué tienes que hacer? Estudia medicina, no te pongas a estudiar otra vaina. Si Dios dijo que ibas a ser el mejor ingeniero, métete a estudiar ingeniería. Pero no te pones a hacer otra cosa. ¿Cuándo se va a cumplir la palabra profética sobre ti? Dios te dijo que ibas a ser empresario y no das para vender ni siquiera una bolita. Dedícate a lo que Dios ha dicho que eres. Porque la palabra que será efectiva en tu vida es la que Dios dijo de ti. No la que tú digas de ti mismo, sino la que Dios dijo que tú ibas a hacer. Amén. Muchos tenemos sueños, queremos conquistar cosas, pero una cosa es lo que tú quieras, otra cosa es lo que Dios desea hacer de ti. Hace años me gradué de contaduría pública. Mi sueño era tener un staff de contadores. Tuve algunos contadores, éramos varios en el edificio de los bancos, no sé qué, teníamos la oficina. Pero Dios me dijo, deja eso y abre la iglesia. Mis sueños, ¿dónde quedaron? A un lado. Soy contador público, está en mi currículum, pero realmente lo que me apasiona es hacer esto. Porque era la palabra que Dios determinó sobre mí. Amén. Esto es guerra. Me gustan esos títulos así raros. Esto es guerra. ¿Sabe qué es lo que pasa en la actualidad? Que hay una guerra. Discúlpeme que sea belicoso, o que usted diga, el pastor sí es violento. No, pero es que esto es guerra. En estos tiempos que estamos viviendo necesitamos una unción que nos prepare y capacite para la guerra contra todo espíritu engañador, de seducción, de hechicería, de control, de muerte, de intimidación, de temor, de impotencia y de depresión. Pasa el siguiente.
Usted necesita estar empoderado con la unción del Espíritu Santo para batallar contra esto. Usted necesita estar empoderado con el Espíritu Santo para salir del desánimo, para salir de la depresión, para salir del pecado. Usted necesita estar lleno del Espíritu Santo para que usted pueda sobrevivir ante la seducción del pecado de este siglo o de este mundo. Hay un tema hoy en día, se ha levantado un movimiento de mujeres que se llama las capuchas verdes. Si usted analiza ese movimiento de las capuchas verdes de mujeres, si usted las analiza y las ve, empieza a estudiar su concepción, dónde se crearon, usted está viendo Jezabel resucitada en este tiempo, una vez más. Lo mismo que hacía Jezabel en aquel tiempo, esta gente lo está haciendo. Este movimiento de feminazis, se le llama así, las feminazis, que pelean para la aprobación del aborto en las naciones. Ya cogieron México. Ya lograron aprobar el aborto en México, ya en Argentina, ya en Chile, en Brasil y en Colombia les ha costado. Pero ya en España, ellas salieron de España. Ese movimiento que está subsidiado por empresarios poderosos del planeta como George Soros, como los Clinton, como Obama, como esta gente poderosa ha subsidiado estos movimientos para que impartan la cultura de muerte, la cultura del aborto, para que la impartan a nivel mundial. ¿Usted cree que esto es un juego de niños? ¿Usted cree que estas chicas no están organizadas? ¿Usted cree que este movimiento del diablo, del aborto, de muerte, usted cree que es simplemente al azar? Esto está bien organizado por este espíritu. Este espíritu, hay una guerra entre este espíritu y el espíritu de Elías. Dice la escritura que Jesús decía que era necesario que Elías volviera. Cuando dice que Elías volviera, no se trata de que Elías iba a volver en persona. Se trata de que la unción de Elías, que rompe este espíritu, era necesario que volviera en este tiempo. Si la unción de Elías viene, entienda que también viene este espíritu a manifestarse en este tiempo. Usted tiene que entender que esto, lo que estamos viviendo hoy en día en nuestras naciones, no son cosas sencillas. Son cosas bien organizadas por el diablo para destruir nuestra juventud, nuestra niñez y para hacer que muchos niños no nazcan. Porque si los niños no nacen, propósitos de Dios en esos niños nunca serán. Porque muchos niños que han hogares disfuncionales o niños que vienen de una chica que se dejó embarazada del chico que le pidió la pruebita de amor y todo este cuento, y ese niño nace con una madre soltera. Pero si usted mira a los grandes hombres de Dios, muchos de ellos nacieron de esos hogares. Muchos de esos Dios los cogió y los levantó tremendamente. Charles Spurgeon, Charles Finney, Evan Roberts, gente tremenda en Dios, generales de la fe, fueron levantados de hogares disfuncionales. Por eso el diablo ha querido destruir esta niñez que viene por nacer, porque hay mucho propósito de Dios en ellos. Porque hay una profecía en Hechos que dice, y en Joel capítulo 2, que dice que sobre todos los hijos o nuestros niños, que ellos profetizarán. ¿Usted cree que es casualidad que esta profecía de que van a profetizar? ¿Usted cree que es guerra contra qué? Contra este espíritu. Porque esta es una guerra donde tenemos que levantarnos. Una guerra donde necesitamos levantarnos para poder estar empoderados, pero necesitamos tener al Espíritu Santo. Deje de perder el tiempo en Facebook, en Instagram, en Twitter. Deje de perder el tiempo viendo cosas que no tienen que ver. Chicos, dejen perder el tiempo en pornografía. Eso le daña su mente, la imaginación. Una imagen pornográfica demora hasta 20 años para salir de su mente. Dejen de dañarse el pensamiento con eso y dedíquense a ser llenos del Espíritu Santo, que es lo que necesitamos en esta sociedad, en este tiempo. No necesitamos una palabra hermosa, no necesitamos la hermenéutica, ni dialéctica, ni homiléctica. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Y yo sé de lo que le hablo porque yo estudié todo eso. A mí me lo enseñaron allá en el Instituto Bíblico. Y no necesitamos nada de esto, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos estar empoderados por la unción del Señor. Y necesitamos personas como Jehú. Necesitamos personas decididas. Porque vamos a leer en el capítulo 14 algo interesante. Ahí mismo, perdón, en el capítulo 9, en el versículo 14, vamos a leer algo supremamente tremendo. La reacción de Jehú ante esta palabra profética. Amén.
Entonces Jehú, hijo de Josafat, hijo de Ninsi, encabezó una conspiración contra el rey Jorán. Jorán había estado con el ejército en Ramot de Galad, defendiendo a Israel contra las fuerzas del rey Hazael de Aram. Pero el rey Jorán fue herido durante la batalla y regresó a Jezreel para recuperarse. Así que Jehú dijo a sus hombres: si ustedes quieren que yo sea rey, no dejen que nadie salga de la ciudad y vaya a Jezreel para informar lo que hemos hecho. Entonces Jehú subió un carro de guerra y fue a Jezreel a buscar al rey Jorán, quien estaba allí acostado y herido. El rey Ocosías de Judá también se encontraba allí, porque había ido a visitarlo. Cuando el centinela de la torre de Jezreel divisó a Jehú y a sus acompañantes acercándose, gritó a Jorán: una compañía de soldados se aproxima, manda un jinete a preguntarle si vienen en son de paz. Ordenó el rey Jorán. Así que salió un jinete al encuentro de Jehú y le dijo: el rey quiere saber si vienes en son de paz. ¿Y tú qué sabes de paz?, preguntó Jehú. Únete a nosotros. Entonces el centinela gritó al rey: el mensajero llegó hasta ellos, pero no regresa. De modo que el rey envió a un segundo jinete, el cual cabalgó hasta donde ellos estaban y les dijo: el rey quiere saber si vienen en son de paz. Y otra vez Jehú respondió: ¿y tú qué sabes de paz? Únete a nosotros. El centinela exclamó: el mensajero llegó hasta ellos, pero tampoco regresa. Debe ser Jehú, el hijo de Ninsi, porque conduce como un loco. Rápido, preparen mi carro, ordenó el rey Jorán. Entonces el rey Jorán de Israel y el rey Ocosías de Judá salieron en sus carros de guerra a encontrarse con Jehú. Dieron con él en la parcela que había pertenecido a Nabot de Jezreel. El rey Jorán preguntó: ¿vienes en son de paz, Jehú? ¿Cómo puede haber paz cuando la idolatría y la brujería de tu madre Jezabel está por todas partes?, contestó Jehú. Entonces el rey Jorán, dando vueltas sus caballos para huir, le gritó a Ocosías: traición. Ocosías, Jehú tensó su arco y le disparó a Jorán entre los hombros. La flecha le atravesó el corazón y Jorán cayó muerto dentro de su carro. Luego Jehú le dijo a su oficial Bidkar: arrójenlo en la parcela que perteneció a Nabot de Jezreel. ¿Recuerdas cuando tú y yo íbamos a caballo detrás de su padre Acab? El Señor declaró este mensaje en su contra cuando dijo: juro solemnemente, dice el Señor, que en esta misma parcela le daré su merecido por el asesinato que vi ayer de Nabot y de sus hijos. Así que tírenlo en la propiedad de Nabot, tal como dijo el Señor. Creo que todos se acuerdan qué pasó con Nabot de Jezreel. Cuando Acab, y aquí hago un paréntesis, pero es necesario que diga esto. Cuando Acab estaba reinando, quería la viña de Nabot. La viña era una casa que tenía un viñedo, que tenía un cultivo de uvas y era hermosa. Y vino Acab, la vio y dijo: la quería. Y fue donde Nabot y le dijo: te la compro. Nabot le dijo: no, está en venta. Y insistió, y Nabot, la misma respuesta de Nabot fue: no la vendo. Pero llegó a su casa y dice la escritura que se hallaba acongojado. En la versión original dice que se hallaba llorando, quejándose en su cama. Y cuando llegó su esposa Jezabel y le pregunta: ajá, ¿qué te pasa? No, que quiero una viña y Nabot no me la quiso vender. ¿Acaso quién eres tú? Tú no eres el rey. Quítasela. Y vino Jezabel, lo mandó a matar. Mató a Nabot y todos sus hijos. Pero el Señor a través de Elías declaró una palabra y dijo que los descendientes de Acab iban a morir en ese mismo viñedo, en esa misma parcela. Y dio otras profecías. Pero ojo esto: Acab representa un espíritu demoníaco de sumisión, o el hombre de la actualidad que en su casa tienen que hacer algo que solamente lo tiene que hacer la mujer, el hombre. No sé, arreglar una llave, una de pluma, de agua, una cosa. Pero el hombre no lo hace. El que hace la mujer con el martillo aquí y con la pinza acá. Y va y arregla todo. La mujer es el macho de la casa. La mujer, si hay que pegar algo con ella misma, prepara la mezcla y la pega. Yo no necesito de ningún hombre. Y el hombre ahí en la cama, acostado. Y la mujer y en la casa de pronto van a comer algo. Y el hombre dice: yo quiero comer esto. Y la mujer dice: no vas a comer eso, se va a hacer esto. Y el hombre, un espíritu raro de que el hombre, la mujer manipula todo en la casa. O de que en la casa, el hombre en la casa haciendo la comida, la mujer trabajando. Aquí no hay nadie de eso. El hombre en la casa y la mujer
me toca a mí salir a trabajar. Y la mujer es la que trabaja y el hombre metido en la casa, esperando que la mujer lleve la provisión. Aquí no hay nadie, ninguno de esos hombres, ¿cierto? Eso es los que nos ven en las redes sociales o los que escuchan por la emisora. Amén. Pero así hay hombres raros, que la mujer es la que hace todo en la casa. Y hay mujeres que son las matronas, las que mandan. Aquí se hace lo que yo diga, se come lo que yo diga. La mujer que le quita la tarjeta al marido. No, dame la tarjeta, yo soy la que voy a administrar eso. Y el man viene y le dice: a mi amor, dame 10,000 para los pasajes de los 2 días. Y la mujer toma los 10,000 y guarda el resto. Pobre marido, ni siquiera le da para que se coma alguito en la calle. Eso no pasa acá, eso pasa en las redes sociales. Ese espíritu de Jezabel que quiere manipularlo, controlarlo todo. O a veces el hombre o la mujer le dice a la mujer, le dice: amor, quiero esto. Y el hombre dice: es que no tengo plata. Bueno, esta noche no hay nada. Está clausurado. Si no me compras esto. Usted cree que no pasa. O hay mujeres que pelean con el marido y le dicen: me voy a llevar a mis hijos. ¿Cómo vas a quedar? Y el hombre: eso no pasa acá, ¿cierto? Eso pasa en otras iglesias. Y tantas cosas. Eso es manipulación, eso es brujería. Mujeres cristianas evangélicas redimidas por la sangre de Jesús, que son las matronas de la casa, eso es brujería, hechicería, eso es manipulación y espíritu de control. Discúlpeme si siente ahí, pero diga aleluya o aleluya, como usted quiera. Pero es la realidad. Fue lo que pasó con Jezabel y Acab. Jezabel fue la que dijo: bueno, yo voy a coger eso. Y el rey estaba llorando. Hay hombres que la mujer lo coge y lo pisa. Y bueno, hay muchos ejemplos, pero no vamos a desviar el tema. Sigamos adelante. Es interesante lo que pasa con Jehú. Recibe la unción del profeta. Y el profeta le dice, y bueno, el profeta se va. Y Jehú queda confrontado con esa palabra. Pero inmediatamente Jehú se pone en prisa a cumplir esa palabra. Dice la versión original del hebreo que inmediatamente lo hizo. Yo me imagino a Jehú lleno de aceite en esos caballos, con ese tierrero pegado al aceite encima, apresurándose a cumplir la palabra que Dios le había dado, para que el atalaya viera que el hombre venía corriendo como loco. El man tenía que venir, quién sabe a qué velocidad. Ahora te pregunto algo: cuando Dios te da una palabra para romper el pecado en tu vida, en tu familia, ¿la cumples? ¿Te apresuras a cumplirla? ¿A correr atrás de ella, de esa palabra? ¿O simplemente dices: ay, sí, Dios me está hablando, y bueno, algún día cambiaré ese pecado, esa debilidad? ¿O te apresuras a cumplirla? ¿Tú crees que sencillamente Dios te da una palabra para destruir el pecado? Porque la palabra era clara, era: elimina, aniquila toda la casa de Acab. Toda la casa de Acab, aniquílala, mátala. Mejor dicho, le estaba diciendo: extermina todo el pecado de Israel. ¿Sabes qué pasaba? ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros a veces eliminamos pecado de nuestra vida. Eliminas un pecado particular, un pecado X, pero dejas pequeñas semillas del pecado. Dejas pequeños descendientes del pecado en tu vida. Y cuando ese descendiente crece, va a gobernar sobre tu vida. ¿A qué voy? Cuando hablo de descendiente, es esa pequeña semilla. Si supongamos en el pasado eras iracundo, pero de repente como que has cambiado un poquito, pero sin embargo todavía tienes esa semillita de la ira. Y de repente por cualquier cosa que te dicen, ¡puf!, estallas. Y bueno, te arrepientes, Dios te usa y todo el cuento, pero todavía sigue habiendo una semillita. A pasar del tiempo, esa semillita se va a crecer y te va a destruir. Y va a destruir lo que Dios ha dado en tu vida. Por eso la palabra sobre Jehú fue: aniquila toda la casa de Acab. La palabra de Dios sobre nuestra vida es: elimina, erradica, aniquila todo el pecado sobre tu vida.
Pero nosotros a veces hacemos pactos con el pecado o hacemos alianza con el pecado, porque renunciamos a algunas cosas, pero no renunciamos a otras. A veces hacemos alianza. A veces le decimos de pronto a la ira, bueno, ya no te tengo más. A la mentira, bueno, ya no te tengo más. Pero tenemos el chisme. Pero tenemos la murmuración. A veces le decimos a la fornicación, al adulterio, fuera. Te vas de mi vida, ya no estás más en mí. Pero le decimos a la pornografía, a la masturbación, entra. O lo mantenemos ahí. Porque de hecho hay iglesias que predican, pastores, que la masturbación los jóvenes deben practicarla. Una locura. Esa es una locura. Porque eso es una raíz de iniquidad que está en el espíritu, una impureza sexual. Y hay cosas que hacemos alianza con el pecado. No es que yo no esté de acuerdo. Yo, como le decía a personas en el ayuno, nosotros tenemos una cultura del cielo que tenemos que establecer en la tierra. No tenemos que ser religiosos. La religión no me importa. Me importa la cultura del cielo. ¿Y cuál es la cultura del cielo? Ser íntegros. Tenemos errores, cometeremos errores, nos equivocaremos. Encontramos un Pablo quizás de 90 años diciendo: lo que no quiero hacer, eso hago. Pobre de mí. Encontramos un Pablo envejecido diciendo eso. ¿Y quiénes somos nosotros para de pronto no tener debilidades? Pero hay la misma debilidad, el mismo hueco. Hay cosas que te van a afectar: el desánimo, la depresión, la frustración. ¿Sabe cuál es el peor mal sobre el cristiano? El desánimo. El cristiano un domingo amanece: ay, no quiero ir a la iglesia hoy. Y no viene. Y no pasó nada. Y se desanima. Hay gente que de pronto vino aquí en esta mañana que no quería venir. Y no te lo digo para confrontarte, no, te digo para que te enfrentes a una realidad. La realidad es simplemente que el desánimo te va a llegar. El desánimo va a ocurrir. Pero si no estás lleno de la unción del Espíritu Santo, te vas a dejar gobernar de Él. ¿Cuántos han iniciado una tarea y la dejan por la mitad? Cierra ciclos, termina la tarea. Si tienes una tarea pendiente, termínala. No dejes tareas abiertas. Cierra ciclos, porque los ciclos esas puertas abiertas te van a matar. ¿Sabe? Cuando me reconcilié mi vida con el Señor, habían cosas abiertas que afectaron, pero sin embargo logré sobrevivir a ellas. Lo mismo te digo a ti. Hay cosas que tienes que empezar a cerrar, ciclos que tienen que empezar a morir en ti. No veo casi, hombre. Jehú recibió un llamado divino para derribar a unos reyes idólatras que operaban bajo un principado satánico en forma de Dios, Baal, y la reina del cielo, o Acera. Jehú era alguien de renombre por cuanto era un príncipe o capitán del ejército de Israel, pero como él existían muchos otros hasta que algo marcó la diferencia. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia en su ministerio? La palabra profética provocó que Jehú se levantara y destruyera toda corrupción en el gobierno. Pasa, Aldo, la siguiente. Devuélvete, porfa. La palabra te empodera. Fue la palabra de Dios hablada a su vida lo que activó de nuevo su ministerio y lo lanzó al cumplimiento de su destino como rey. La palabra profética provocó en Jehú que se levantara, que saliera de su entorno habitual y de su contexto normal, se introdujera privadamente a la casa de Dios para intimidad, recibiera el revestimiento de la unción de Dios, saliera a los suyos a declarar y a publicar lo que Dios quería hacer, confrontara y derribara a los enemigos de Dios. Pasa el siguiente. Es interesante lo que pasó. Cuando Jehú, dice la escritura, que mató a Jorán, hijo de Acab, mató a Cosías, rey de Judá. O sea, hizo moñona, como dicen por ahí. Mató a los dos. Sin embargo, ahí no se detuvo. Si seguimos leyendo que Jehú llegó a toda prisa al palacio donde estaba Jezabel. Y dice la escritura que la reina, cuando vio que Jehú venía,
se asoma al balcón y lo mira, pero ella antes se había maquillado para presentarse a Jehú. Dice la historia o los escatólogos o teólogos que Jezabel ya era anciana, que más o menos era así como Amparo Grisales, más o menos ya estaba vieja, pero que todavía seguía siendo hermosa, dice la escritura. Y que cuando ve a Jehú, inmediatamente ella se asoma a la ventana a tratar de seducirlo y le dice a Jehú: ¿qué hay de ti, hijo de Ninsi, asesino de tu señor? Y le dio otras palabras, y sin embargo Jehú no la mira y simplemente mira a los eunucos y le dice: si alguno está de mi parte, perdón, si alguno está de parte del Señor, arrójenla. Y dice la escritura que los eunucos la arrojaron. Y dice que su cuerpo cayó contra las paredes y se mató. Y no contento con eso, Jehú le pasó por el carruaje por encima y la terminó de matar. Es interesante esto, suena violento. Algunos leen esta historia y dicen: oh, Dios era un Dios violento. Pero es interesante porque lo que sucedió en el Antiguo Testamento son una sombra de nuestra vida hoy en día. ¿Qué pasó con Jehú? Jezabel lo trata de seducir, así como el pecado a veces nos trata de seducir. Así como el pecado a veces te permite romper algunas cosas, pero algunas todavía las mantiene en ti. ¿Cómo sucede? ¿Se acuerdan el episodio de Jesús y el joven que el mismo demonio lo tiraba en el frío, en el agua, y lo tiraba en el fuego? Esto es interesante porque esto nos pasa a muchos. ¿Cuántos se animan por meses? ¿Cuántos se animan por semanas? Escuchan una palabra que los empodera y a la semana y dicen: esta semana sí voy a orar. Y esa semana parecen una llama que el que toca, ¡pum!, cae privado al suelo por de la unción. Toda esa semana orando 2 horas, 1 hora, 4 horas, predicándole, y están buscando muertos para resucitar. Toda esa semana, pero la siguiente semana llega el lunes y uno dice: hermano, nada, no quiero para ningún lado. Hermano, que el pastor te está llamando, nada, que pastor ni que nada. Y a la semana siguiente es un desastre. Y vuelve la semana siguiente y vuelve y se anima. Y vuelve a la semana siguiente: hermano, y está orando. No, no oro. O le llega alguien y le dice: hermano, ore por mí. ¿Qué? Voy a orar por ti. Ni oro por mí, voy a orar por ti. Hermano, vamos a orar. ¿Qué? Voy a andar perdiendo el tiempo. Así pasa a veces con nosotros. A veces el enemigo, el mismo te calienta, el mismo te impulsa a orar, a ayunar y que te enciendas en fuego. Pero cuando ya te ve calientico, dice: no, ya, pum, te tira al agua y te enfría enseguida. Y te mantiene entre agua y fuego, o sea, te mantiene tibio. Te mantiene en una combinación de vida espiritual. Te mantiene en la mitad, o el espíritu de constancia del que habla el apóstol Santiago, el hombre de 2 mentes. ¿A cuánto les pasa eso? Si te está pasando eso, entiende que está siendo ministrado por un demonio de inconstancia. Está siendo ministrado y que tienes que empezar a ser constante. Y la forma de renunciar a ese espíritu no es: fuera ahora todo espíritu de constancia de mí. No, la única forma de romper con eso es: aunque esa semana que estuviste bien, la otra semana debes estar mejor. No importa lo que venga, no importa el problema, no importa la situación, tienes que mantenerte encendido. Porque si te mantienes en una inconstancia, el demonio te va a tener así, pum, te permite que te calientes y te enfría, y así, y te mantiene así hasta que llegue el día que quedas listo. Lo mismo pasaba con, ya Jezabel sabía que Jehú había matado a toda esa gente, y sin embargo ella trató de seducirlo, trató de seguir siendo la reina madre, pero sin embargo Jehú cumplió lo que había cometido. Pero miren esto: ¿quiénes la arrojaron del balcón? Los eunucos. ¿Sabe qué pasa con ese espíritu de Jezabel en los hombres? Los castra espiritualmente, los vuelve impotentes espiritualmente, hasta físicamente. Ojo, mujeres que tienen ese espíritu de matronas. Ojo, los hombres terminan siendo impotentes sexualmente también, y eso no te sirve a ti. Ten cuidado. Bíblico. Algunas mujeres me quedan mirando así.
Aquí no hay, ese es en otro lado. El tema es que Jezabel estaba rodeado de puros eunucos físicos. En este tiempo, eunucos espirituales. En este tiempo, muchos hombres le dejan la tarea a la mujer. Hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú. Hombres cristianos con pareja cristiana dejan que la mujer haga todo. Es la que está en la iglesia y ellos están ahí todos. Y no son cabeza. Tienes que ser cabeza. Tienes que levantarte. El hombre tiene que romper con eso. Amén.